Marido gringo viajó a celebrar el divorcio con un crucero, y esposa lo arruinó cancelando su tarjeta. El sol de Miami golpeaba despiadadamente el pavimento del puerto, mientras Rodrigo Thompson arrastraba su maleta Louis Vuitton hacia el terminal de cruceros. Sus Ray-Ban reflejaban la imponente silueta del Royal Caribbean Odyssey, un colosal barco que prometía ser su refugio durante los próximos 10 días. A sus 45 años, Rodrigo había imaginado este momento 1000 veces durante los últimos 6 meses. Subir a bordo como hombre libre, sin el peso de un matrimonio fallido sobre sus hombros. Finalmente, murmuró en inglés, saboreando cada letra de esa palabra que había esperado pronunciar durante años. La brisa marina llevaba consigo el aroma salado del océano mezclado con combustible de barcos, y el inevitable olor a protector solar de los cientos de turistas que se agolpaban en los muelles. Rodrigo ajustó su polo Ralph Lauren color azul marino y revisó por 5ª vez su reloj Rolex Submariner. Las 2:30 p.m. Tenía tiempo de sobra para el embarque que comenzaba a las 4:00. Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de su hermano Kenneth desde Dallas. ¿Ya estás en el barco, campeón? Disfruta tu libertad. Te la mereces después de todo lo que pasaste con Marisol. Rodrigo sonrió con amargura. Kenneth nunca había entendido realmente lo que significaba estar casado con una mujer como Marisol Herrera. 15 años de matrimonio que habían comenzado como un cuento de hadas cuando él llegó a Ciudad de México como director regional de una empresa tecnológica estadounidense, y ella era la brillante abogada corporativa que manejaba los contratos internacionales de su compañía. Recordaba vívidamente aquel primer encuentro en el restaurante Pujol en Polanco, durante una cena de negocios en 2009. Marisol había llegado con 15 minutos de retraso, disculpándose en un inglés perfecto con apenas un toque de acento mexicano, que a él le había parecido encantador. Llevaba un vestido negro entallado, y su cabello castaño oscuro recogido en un moño elegante. Cuando sonrió, Rodrigo sintió que algo se removía en su pecho de una manera que no había experimentado desde la universidad. «Disculpe el retraso, señor Thompson», había dicho ella, extendiendo una mano firme y cálida. «El tráfico en Reforma estaba imposible. Soy Marisol Herrera, de Herrera & Asociados». Esa noche habían hablado durante 3 horas después de que terminara la reunión de trabajo. Ella le había contado sobre su infancia en Coyoacán, sobre cómo había estudiado Derecho en la UNAM y después hecho una maestría en Harvard. Él le había hablado de su llegada a México, de cómo se había enamorado del país que inicialmente veía solo como una oportunidad profesional. «México te cambia», le había dicho Marisol esa noche, mientras bebían mezcal en un pequeño bar de la Condesa. «No se puede vivir aquí sin que algo dentro de ti se transforme para siempre». Tenía razón. México lo había cambiado, pero no de la manera que ella había insinuado. Lo había vuelto más desconfiado, más calculador. Había aprendido que en ese país las relaciones personales y profesionales se entrelazaban de maneras complejas, que una sonrisa podía esconder intenciones que tardarían años en revelarse. Rodrigo sacudió la cabeza, apartando esos recuerdos mientras avanzaba hacia el mostrador de registro del crucero. Una empleada puertorriqueña de unos 30 años le sonrió profesionalmente. «Buenos días, señor. ¿Tiene su documentación y confirmación de reserva?» «Por supuesto», respondió Rodrigo sacando su pasaporte estadounidense y el código de confirmación en su iPhone. La suite presidencial había costado $12,000, una cantidad que un año atrás habría consultado con Marisol antes de gastar. Ahora podía permitirse esos lujos sin tener que dar explicaciones a nadie. La empleada tecleó en su computadora con eficiencia, pero después de unos segundos frunció el ceño. «Oh, señor Thompson, parece que hay un problema con el método de pago asociado a su reserva». «¿Qué tipo de problema?», preguntó Rodrigo, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago. «La tarjeta de crédito que utilizó para garantizar la reserva ha sido cancelada. Sin una forma de pago válida no puedo proceder con el check-in». Rodrigo sacó su billetera de cuero italiano, extrayendo otra tarjeta. «Use esta entonces. Es mi American Express Black». La empleada tomó la tarjeta y la pasó por el lector.
Esperaron en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. La máquina emitió un sonido de rechazo. Lo siento, señor. Esta tarjeta también ha sido rechazada. Eso es imposible, dijo Rodrigo, sintiendo que el color se drenaba de su rostro. Esa tarjeta tiene un límite de crédito ilimitado. Debe ser un error del sistema. Sacó una tercera tarjeta, su Visa Signature. Mismo resultado. Una cuarta, su Mastercard Platinum. Rechazada. Señor Thompson, dijo la empleada con voz más suave, notando la creciente desesperación en su rostro. ¿Tiene efectivo o algún otro método de pago? Son $12,000 más los gastos incidentales. Rodrigo revisó su billetera. Tenía apenas $200 en efectivo, dinero que había sacado para propinas durante el crucero. Su mente comenzó a procesar lo que estaba ocurriendo, pero la realidad era demasiado absurda para aceptarla inmediatamente. Disculpe un momento, murmuró, alejándose del mostrador con las piernas temblorosas. Marcó el número de servicio al cliente de su banco principal. Después de navegar por el tedioso menú automatizado, finalmente logró hablar con un representante. Señor Thompson, veo que hay varias instrucciones de cancelación en sus cuentas, explicó una voz femenina con acento del medio oeste estadounidense. Las órdenes fueron procesadas esta mañana a las 9:15 a.m., hora del este. ¿Instrucciones de cancelación? ¿De quién? Según nuestros registros, las instrucciones vinieron de la señora Marisol Herrera de Thompson, quien figura como cotitular autorizada en todas sus cuentas. El mundo se detuvo a su alrededor. Los sonidos del puerto se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Rodrigo se apoyó contra una columna, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder. Eso no es posible. Estamos divorciados. El divorcio se finalizó hace una semana. Señor Thompson, nuestros registros no muestran ningún cambio en el estatus de cotitularidad de la señora Herrera de Thompson. Para realizar cualquier modificación en este sentido, ambas partes deben estar presentes físicamente en una sucursal con la documentación legal apropiada. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Por supuesto, Marisol siempre había manejado los aspectos financieros de su vida en común. Ella era quien tenía las relaciones con los banqueros, quien había estructurado las cuentas de manera que fueran más eficientes fiscalmente, según sus palabras. Había insistido en que era mejor mantener las cuentas estadounidenses como cuentas conjuntas para facilitar las transferencias internacionales. ¿Cuándo pueden restablecerse las cuentas?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Una vez que tengamos la autorización de ambas partes cotitulares, el proceso puede tomar entre 5 y 10 días hábiles. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante varios minutos, observando a las familias felices que pasaban junto a él cargando maletas y hablando emocionados sobre sus próximas vacaciones. Un grupo de abuelos mexicanos discutía en español sobre qué restaurantes querían probar en el barco, mientras sus nietos corrían alrededor llevando salvavidas inflables. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número que conocía muy bien, aunque ya no estaba guardado en sus contactos. Espero que disfrutes tu celebración, Rodrigo, aunque tal vez tengas que encontrar una forma más económica de hacerlo. M. Las manos de Rodrigo temblaron mientras leía el mensaje. Había algo en esa combinación de palabras aparentemente inocentes y el emoji de beso que le helaba la sangre. Conocía ese tono. Lo había escuchado durante años cada vez que Marisol estaba particularmente satisfecha con alguna jugada legal o personal que había ejecutado a la perfección. Marcó el número inmediatamente. El teléfono sonó una vez antes de ir directamente al buzón de voz. Hola, has llamado a Marisol Herrera. En este momento no puedo atender tu llamada, pero puedes dejar un mensaje después del tono y te contactaré cuando me sea conveniente. La voz de Marisol sonaba profesional y controlada, exactamente como sonaba cuando hablaba con clientes que no le caían bien. Rodrigo esperó el tono. Marisol, sé que eres tú. Sé lo que hiciste. Esto es ilegal. Puedes ir a la cárcel por esto. Llámame ahora mismo o... Se detuvo. ¿O qué? ¿Qué podía hacer realmente desde Miami, sin dinero, sin tarjetas de crédito, sin ningún recurso inmediato? Colgó y volvió al mostrador de registro,
donde la empleada puertorriqueña lo esperaba con una expresión compasiva pero profesional. «Señor Thompson, ¿pudo resolver el problema con sus tarjetas?» «No», admitió Rodrigo. «Parece que hay un problema más complejo del que pensaba. ¿Qué opciones tengo?» La mujer consultó su computadora. «Bueno, podemos mantener su reserva en espera durante 24 horas, pero después de eso tendríamos que liberar la suite para otros pasajeros. El barco zarpa a las 6:00 p.m. de hoy». Rodrigo miró su reloj. Las 3:15 p.m. Tenía menos de 3 horas para resolver una situación que Marisol había estado planeando, probablemente durante meses. «Entiendo. Gracias por su paciencia». Se alejó del mostrador y encontró un banco cerca de una fuente, donde se sentó tratando de organizar sus pensamientos. El ruido del agua le recordó las fuentes del centro histórico de Ciudad de México, donde él y Marisol solían pasear los domingos por la mañana durante los primeros años de su matrimonio. Sacó su teléfono y revisó sus aplicaciones bancarias. Todas mostraban el mismo mensaje: cuenta temporalmente restringida, contacte a servicio al cliente. Intentó recordar si tenía alguna cuenta que Marisol no conociera, algún recurso financiero que hubiera mantenido separado. Pero durante 15 años de matrimonio, ella había insistido en la transparencia total, en que los secretos financieros eran el veneno de los matrimonios exitosos. Había sido tan convincente, tan lógica en sus argumentos. Los matrimonios interculturales requieren una confianza extra, le había dicho durante uno de sus primeros años juntos. Tú eres el extranjero aquí, Rodrigo. Yo soy quien entiende cómo funcionan realmente las cosas en México. Necesitas confiar en mí completamente, como yo confío en ti. Y él había confiado. Había entregado no solo su corazón, sino también sus finanzas, sus decisiones legales, incluso muchas de sus amistades. Marisol había sido gradual pero sistemática en crear un mundo donde ella era indispensable, donde él dependía de ella para navegar no solo la burocracia mexicana, sino también su propia vida. Su teléfono sonó. Era Kenneth. «Hermano, ¿cómo va la celebración? ¿Ya estás tomando piña coladas en cubierta?» Rodrigo dudó por un momento. Admitir lo que estaba ocurriendo significaba reconocer que Marisol había logrado humillarlo de una manera que ni siquiera Kenneth, con toda su experiencia en divorcios difíciles, había previsto. «Kenneth, tengo un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Marisol canceló todas mis tarjetas de crédito y congeló mis cuentas bancarias. Estoy varado en el puerto de Miami sin dinero para subir al crucero». El silencio al otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. «¿Cómo es eso posible? El divorcio ya está finalizado». Aparentemente, ella siguió siendo cotitular de todas las cuentas. «Nunca removimos su nombre después del divorcio». «Hijo de perra», murmuró Kenneth. «Rodrigo, eso suena como algo que ella planeó desde el principio». «Lo sé», dijo Rodrigo, observando cómo las primeras familias comenzaban a subir la rampa del crucero. «Kenneth, ¿puedes prestarme el dinero para el crucero? Te lo devuelvo tan pronto como regrese y resuelva este lío». «Claro, hermano. Pero $12,000 no es algo que pueda transferir inmediatamente, especialmente un viernes por la tarde. Mi banco necesitará un par de días para procesar una transferencia de esa cantidad». Rodrigo se pasó una mano por el cabello. «El barco zarpa hoy. Mira, puedo enviarte $1,000 ahora mismo por Western Union para que tengas algo de efectivo, y el lunes trabajamos en una solución más permanente». «Gracias, Kenneth. Pero primero necesito encontrar un lugar donde quedarme». «¿Qué vas a hacer?» Rodrigo observó cómo una pareja mayor, claramente mexicanos por su acento, discutía con sus hijos adultos sobre si habían empacado suficiente protector solar. La mujer regañaba a su esposo porque había olvidado sus medicinas para la presión, mientras él insistía en que las había puesto en la maleta pequeña. Era una escena tierna y familiar que le recordó dolorosamente las vacaciones que él y Marisol habían tomado durante sus mejores años. «No lo sé todavía», admitió, «pero primero voy a averiguar exactamente qué está haciendo Marisol y por qué». «Ten cuidado, Rodrigo. Si ella planeó esto tan meticulosamente, probablemente tiene más sorpresas esperándote». Después de colgar con Kenneth, Rodrigo intentó llamar a Marisol nuevamente,
Esta vez el teléfono ni siquiera sonó antes de ir al buzón de voz, lo que significaba que había bloqueado su número. Se acercó a la rampa del crucero una última vez, observando cómo los últimos pasajeros subían a bordo. Una empleada del crucero anunció por el altavoz que quedaban 30 minutos para el embarque final. Rodrigo sacó su teléfono y abrió WhatsApp, creando un nuevo grupo que incluyó solo a Marisol. Sabía que ella podría salir del grupo inmediatamente, pero tal vez alcanzaría a leer el mensaje antes de hacerlo. Marisol, esto no va a quedarse así. No sé qué estás planeando, pero subestimas lo que estoy dispuesto a hacer para recuperar mi vida. Te conozco mejor de lo que crees y sé que esto es solo el comienzo de algo más grande. Pero también puedo jugar ese juego. Envió el mensaje y esperó. 3 minutos después, vio que Marisol había leído el mensaje, pero no había respondido. Luego, la información del grupo cambió. Marisol salió del grupo. Rodrigo guardó su teléfono y tomó una decisión. Se acercó a la empleada del mostrador de registro una última vez. Disculpe, ¿podría cancelar mi reserva oficialmente? Y si es posible, ¿me podría dar una copia impresa de todos los detalles de la reserva, incluyendo los métodos de pago originales? Por supuesto, señor Thompson. Mientras la empleada imprimía los documentos, Rodrigo observó cómo el Royal Caribbean Odyssey se preparaba para zarpar. Las luces del barco comenzaban a encenderse en anticipación del atardecer, y podía escuchar música y risas provenientes de las cubiertas superiores. Había pasado meses planeando este crucero como una celebración de su libertad. Había imaginado cada detalle: las cenas en restaurantes de especialidad, las noches en el casino, los puertos de escala en Cozumel, Jamaica y las Bahamas. Había sido su fantasía de cómo comenzaría su nueva vida como hombre soltero. Ahora se encontraba varado en Miami, sin dinero, sin un plan claro, y con la creciente certeza de que Marisol tenía motivos más profundos para esta humillación pública de los que había anticipado. La empleada le entregó los papeles. Señor Thompson, lamento mucho que no haya podido resolver la situación. Si decide intentar otro crucero en el futuro, estaremos encantados de ayudarlo. Gracias, dijo Rodrigo, tomando los documentos. Mientras se alejaba del terminal, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era de su abogado en Ciudad de México, licenciado Santana. Rodrigo, necesito hablar contigo urgentemente. Han surgido algunas complicaciones relacionadas con el divorcio que requieren tu atención inmediata. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Marcó el número de Santana inmediatamente. Licenciado, acabo de recibir su correo. ¿Qué tipo de complicaciones? Rodrigo, ¿dónde estás? Tu voz suena distante. Estoy en Miami. ¿Qué está pasando? Marisol presentó una apelación de emergencia esta mañana. Está alegando que hubo irregularidades en el proceso de divorcio y que se proporcionó información financiera falsa durante las negociaciones. El mundo de Rodrigo se detuvo completamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el divorcio está suspendido temporalmente mientras se investigan sus alegatos. También significa que cualquier acuerdo financiero que habíamos alcanzado está ahora bajo escrutinio legal. Rodrigo se apoyó contra el parabrisas de un auto estacionado, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. Licenciado, ¿cómo es posible que ella haga eso? El divorcio ya estaba finalizado. En México, hay un periodo de 30 días después de la finalización, durante el cual cualquiera de las partes puede presentar una apelación si surgen nuevas evidencias de fraude o irregularidades. Marisol aparentemente ha estado recolectando documentación durante meses para respaldar sus alegatos. ¿Qué tipo de documentación? Eso es lo que necesitamos discutir en persona. Rodrigo, hay cosas sobre las finanzas de tu empresa y ciertas transacciones que ella está cuestionando. Cosas que podrían ser problemáticas si no las manejamos correctamente. Rodrigo cerró los ojos. Había algunas transacciones de los últimos años que había manejado de manera creativa para minimizar impuestos tanto en México como en Estados Unidos. Nada ilegal, pero definitivamente en áreas grises que requerían la comprensión correcta de las leyes fiscales de ambos países. Marisol había sido quien le había aconsejado sobre muchas de esas estrategias.
Licenciado, necesito regresar a México inmediatamente, pero tengo un problema. Marisol congeló todas mis cuentas bancarias y canceló mis tarjetas de crédito. No tengo forma de pagar un vuelo ahora mismo. Rodrigo, esto suena como una estrategia coordinada. Si ella congeló tus activos y presentó la apelación el mismo día, ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Lo sé, murmuró Rodrigo, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el puerto de Miami. ¿Qué me recomienda? Primero, necesitas regresar a México lo antes posible. Si no respondes a los alegatos dentro del plazo legal, el juez podría fallar en su favor por default. Segundo, necesitamos preparar una defensa sólida, lo que requiere revisar todos los documentos financieros que ella podría estar usando en tu contra. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 días hábiles para responder formalmente, pero entre más pronto estés aquí, mejor. Después de colgar con Santana, Rodrigo se quedó parado en el estacionamiento del puerto, viendo cómo el Royal Caribbean Odyssey se alejaba lentamente del muelle. Las luces del barco se reflejaban en el agua oscura, creando un camino dorado que se extendía hacia el horizonte. Había soñado con seguir ese camino hacia su nueva vida. En cambio, se encontraba atrapado en una pesadilla que apenas comenzaba a comprender. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto de un número desconocido. El juego apenas comienza, Rodrigo. Espero que hayas disfrutado estos meses creyendo que habías ganado. Ahora descubrirás lo que realmente significa perder. Te veo pronto en casa. Tú todavía esposa. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces antes de que las implicaciones completas se asentaran en su mente. Marisol no solo había orquestado su humillación en Miami, había estado planeando una guerra total, y él había estado tan concentrado en su fantasía de libertad que no había visto las señales. Miró hacia el cielo que se oscurecía rápidamente, con las primeras estrellas comenzando a aparecer sobre el puerto. Mañana tendría que encontrar una manera de regresar a México y enfrentar no solo a Marisol, sino también las consecuencias de decisiones que había tomado durante su matrimonio y que ahora se convertirían en armas en su contra. Pero esta noche, por primera vez en meses, Rodrigo Thompson se sentía completamente solo y completamente vulnerable en un país que había sido su hogar durante más de la mitad de su vida adulta, pero que ahora le parecía tan extraño como el día que había llegado por primera vez. El viento del océano se intensificó, llevando consigo el aroma de sal y el sonido distante de las gaviotas. Rodrigo ajustó su polo, tomó su maleta y comenzó a caminar hacia la salida del puerto, sin tener idea de hacia dónde se dirigía, pero sabiendo que cada paso lo alejaba más de la vida que había planeado y lo acercaba más a una confrontación que definiría todo su futuro. El motel Sunshine Inn en el sur de Miami Beach no era exactamente el tipo de establecimiento donde Rodrigo Thompson había imaginado pasar la noche después de su divorcio. Las letras de neón parpadeaban esporádicamente sobre la entrada, y el olor a desinfectante barato mezclado con humedad tropical lo golpeó tan pronto como abrió la puerta de la recepción. El recepcionista nocturno, un hombre cubano-americano de unos 50 años con una camisa manchada y ojos cansados, apenas levantó la vista cuando Rodrigo se acercó al mostrador. ¿Cuánto por una habitación?, preguntó Rodrigo, sintiendo que cada palabra era una pequeña humillación. 80 la noche, 100 con depósito de seguridad si no tienes tarjeta de crédito, respondió el hombre sin levantar la vista de su teléfono celular. Rodrigo contó sus billetes. Después de tomar un taxi desde el puerto y comprar una cena rápida en un McDonald's, le quedaban $120. Si Kenneth lograba enviarle $1,000 por Western Union mañana, podría sostenerse unos días mientras averiguaba cómo regresar a México. Tomo la habitación, dijo, colocando los billetes sobre el mostrador. El recepcionista le entregó una llave de plástico rayada. Habitación 237, segunda planta al final del pasillo. El hielo y las máquinas expendedoras están al lado del elevador, pero el elevador no funciona desde el martes. La habitación era exactamente lo que Rodrigo había esperado. 2 camas individuales con colchas color naranja descolorido, una televisión de tubo de los años 90, y una alfombra que había visto mejores décadas. El aire acondicionado hacía un ruido constante que oscilaba entre un zumbido
y un gemido mecánico. Rodrigo dejó su maleta Louis Vuitton sobre la cama más alejada de la ventana y se sentó en la orilla, sintiendo por primera vez el peso completo de su situación. Hace 24 horas había estado en su apartamento de lujo en La Condesa, empacando para lo que creía sería el comienzo de su nueva vida. Ahora se encontraba en un motel de mala muerte, sin dinero, sin tarjetas de crédito y aparentemente sin divorcio. Sacó su laptop del equipaje y se conectó al Wi-Fi gratuito del motel. La señal era débil, pero suficiente para comenzar a investigar sus opciones legales. Abrió su correo electrónico y encontró 3 mensajes más del licenciado Santana, cada uno más urgente que el anterior. El último había llegado hace apenas una hora. Rodrigo, necesito que sepas que Marisol no está trabajando sola en esto. Ha contratado al despacho de Jiménez Castillo & Asociados. Es uno de los bufetes más agresivos de la ciudad en casos de divorcio contencioso. También han contratado investigadores privados. Se están preparando para una guerra total. Rodrigo conocía la reputación del despacho Jiménez Castillo & Asociados. Había escuchado historias de horror de otros expatriados que habían pasado por divorcios complicados en México. Eran conocidos por sus tácticas despiadadas y por su habilidad de convertir divorcios relativamente simples en batallas legales que duraban años. Abrió una nueva pestaña en su navegador y buscó información sobre las leyes de apelación de divorcio en México. Lo que leyó, le heló la sangre. En casos donde se alegaba fraude financiero, los jueces mexicanos tenían amplias facultades para congelar activos, revertir transferencias de propiedades e incluso ordenar investigaciones criminales si sospechaban evasión fiscal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido con código de área de Ciudad de México. ¿Rodrigo Thompson?, preguntó una voz masculina en español con acento profesional. Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Miguel Jiménez del despacho Jiménez Castillo & Asociados. Represento a su esposa, Marisol Herrera de Thompson, en el asunto de la apelación de su divorcio. Rodrigo sintió que la habitación se volvía más calurosa. Licenciado, no tengo nada que discutir con usted. Cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado. Por supuesto, señor Thompson. Solo llamaba para informarle oficialmente que hemos presentado una solicitud de medida cautelar para congelar todos los activos compartidos mientras se resuelve la apelación. Esto incluye las cuentas bancarias en ambos países, las propiedades en México y las inversiones conjuntas. Eso ya lo hice notar cuando intenté usar mis tarjetas de crédito esta tarde. Ah, perfecto. Entonces ya está informado. También quería notificarle que hemos solicitado una orden de comparecencia obligatoria. Tiene 10 días hábiles para presentarse ante el juez en Ciudad de México, o el caso procederá sin su presencia. ¿Y si no puedo regresar en 10 días?, preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. En ese caso, el juez considerará su ausencia como una admisión implícita de los alegatos presentados por mi clienta. Que tenga buena noche, señor Thompson. La llamada terminó antes de que Rodrigo pudiera responder. Se quedó sentado en la cama, sosteniendo el teléfono y tratando de procesar la velocidad con la que su vida se había desmoronado. Decidió llamar a Kenneth nuevamente, pero antes de que pudiera marcar, su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Esta vez era de un número que reconoció inmediatamente: su cuñada Patricia, la hermana menor de Marisol. Rodrigo, sé que probablemente no quieres hablar con nadie de la familia ahora mismo, pero necesito contarte algo. ¿Puedes hablar? Patricia siempre había sido diferente del resto de la familia Herrera. Mientras que Marisol y sus padres tenían personalidades fuertes y calculadoras, Patricia era más directa y honesta. Durante los años del matrimonio, ella había sido una de las pocas personas que ocasionalmente había tomado el lado de Rodrigo en las discusiones familiares. Rodrigo la llamó inmediatamente. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Sabías lo que Marisol estaba planeando? Rodrigo, ¿dónde estás? Tu voz suena extraña. Estoy en Miami, varado sin dinero porque tu hermana congeló todas mis cuentas bancarias. Patricia suspiró profundamente. Rodrigo, tengo que contarte algo que quizás no quieras escuchar. Marisol ha estado planeando esto durante mucho más tiempo del que piensas. ¿Qué quieres decir?
¿Recuerdas cuando empezaron los problemas serios en su matrimonio? Hace como 3 años, cuando Marisol comenzó a trabajar más horas y a viajar más por trabajo. Rodrigo recordaba. Había sido un periodo extraño donde Marisol había tomado más casos internacionales, viajando frecuentemente a Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Él había pensado que era una fase natural en la evolución de su carrera. Sí, lo recuerdo. Bueno, no todos esos viajes eran por trabajo. Algunos eran para reunirse con abogados especializados en divorcios internacionales, investigadores privados y consultores financieros. Ha estado construyendo un caso en tu contra durante 3 años. Rodrigo se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque hasta esta semana pensé que era solo paranoia de mi hermana. Pensé que eventualmente entrarían en razón y resolverían sus problemas como adultos. Pero cuando vi lo que hizo hoy, cuando vi lo feliz que estaba después de recibir la llamada de que habías quedado varado en Miami. Rodrigo, eso no es normal. Eso es cruel. ¿Qué más sabes? Patricia dudó antes de responder. Hay más cosas, pero no puedo contártelas por teléfono. Si puedes regresar a México, podemos reunirnos. Pero Rodrigo, necesitas saber que esto no es solo sobre dinero o venganza por el divorcio. Hay algo más grande en juego. ¿Qué quieres decir? No puedo explicártelo ahora, pero ten mucho cuidado. Mi hermana nunca hace nada sin tener 3 movimientos planeados por adelantado. Después de colgar con Patricia, Rodrigo se duchó en el pequeño baño del motel, tratando de organizar sus pensamientos bajo el chorro de agua tibia. El jabón barato y el champú genérico eran un recordatorio constante de cuán rápido había caído desde su vida de lujos. Mientras se secaba con una toalla áspera, repasó mentalmente los últimos 3 años de su matrimonio. Había señales que había ignorado o malinterpretado. Las preguntas aparentemente inocentes de Marisol sobre sus planes de negocio, su interés súbito en los detalles de sus transacciones financieras, su insistencia en que pusieran la casa de Coyoacán únicamente a nombre de ella, por razones fiscales. Se vistió con una camiseta y pantalones cortos, y se sentó frente a su laptop para revisar sus correos electrónicos más detalladamente. Entre los mensajes de trabajo y spam, encontró algo que le llamó la atención. Un correo de hace 6 meses de un investigador privado llamado Ricardo Mendoza. Señor Thompson, como discutimos por teléfono, he completado la investigación preliminar que me solicitó su esposa. Adjunto encontrará el reporte inicial. Para proceder con la fase 2 de la investigación, necesitaríamos discutir honorarios adicionales. Rodrigo no recordaba que Marisol hubiera mencionado contratar un investigador privado. Abrió el archivo adjunto, pero requería una contraseña. Intentó varias combinaciones obvias sin éxito. Su teléfono vibró con una llamada de Kenneth. Hermano, acabo de enviar $1000 por Western Union. Puedes recogerlos mañana temprano con tu identificación, pero necesitamos hablar sobre algo más serio. ¿Qué pasa ahora? Contraté un abogado aquí en Dallas para que me aconseje sobre tu situación. Dice que si Marisol realmente ha estado planeando esto durante años, y si tiene evidencia de irregularidades financieras, podrías estar en problemas más serios de los que pensamos. ¿Qué tipo de problemas? Problemas criminales, Rodrigo. Si ella puede demostrar que ocultaste activos o evadiste impuestos usando información que ella te proporcionó como abogada, podrías enfrentar cargos tanto en México como en Estados Unidos. Rodrigo se sentó pesadamente en la cama. Kenneth, nunca hice nada ilegal. Todo lo que hice fue bajo el consejo de Marisol y contadores certificados. Eso es exactamente el problema. Si ella fue quien te aconsejó sobre esas transacciones, y ahora ella misma está alegando que fueron ilegales, estás en una posición muy vulnerable. Pero ella no puede testificar contra mí. Estábamos casados. Hay privilegio conyugal. El privilegio conyugal es complicado en casos internacionales, especialmente cuando la misma persona que reclama el privilegio es quien está haciendo las acusaciones. Mi abogado dice que necesitas conseguir representación legal, tanto en México como en Estados Unidos, y necesitas hacerlo rápido. Después de colgar con Kenneth, Rodrigo se acostó en la cama del motel, mirando el techo manchado de agua mientras el aire acondicionado continuaba su zumbido irregular.
Por la ventana podía ver las luces de Miami Beach, una ciudad que había visitado docenas de veces para vacaciones y viajes de negocios, pero que ahora se sentía hostil e indiferente. Cerró los ojos e intentó recordar exactamente cuándo había comenzado a notar cambios en el comportamiento de Marisol. Había sido gradual, tan sutil que inicialmente lo había atribuido a estrés laboral o a los cambios naturales que ocurren en matrimonios largos. Pero ahora, con la perspectiva de lo que había ocurrido ese día, podía ver un patrón diferente. Las preguntas aparentemente casuales sobre sus clientes estadounidenses, su interés en acompañarlo a reuniones donde antes había mostrado indiferencia, su insistencia en manejar personalmente ciertos aspectos de sus impuestos, tanto en México como en Estados Unidos. Su teléfono vibró con otro mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Rodrigo, soy Patricia. Cambié de número porque no quiero que Marisol sepa que estamos hablando. Necesito verte urgentemente cuando regreses. Hay documentos que tienes que ver. Documentos que explican por qué Marisol realmente quería divorciarse de ti. Rodrigo escribió de vuelta. ¿Qué tipo de documentos? La respuesta llegó casi inmediatamente. Contratos, acuerdos comerciales. Rodrigo, creo que Marisol ha estado usando tu empresa y tus conexiones estadounidenses para algo más que asesoría legal. Y creo que el divorcio era parte de un plan más grande para quedarse con todo mientras tú cargas con las consecuencias legales. ¿Puedes ser más específica? No por WhatsApp, pero Rodrigo. ¿Recuerdas a Javier Morales? Rodrigo conocía ese nombre. Javier Morales era un empresario mexicano que había sido investigado por lavado de dinero hace unos años, aunque nunca había sido formalmente acusado. Marisol había mencionado su nombre algunas veces en contextos profesionales. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver él? Todo. Regresa a México, pero ten mucho cuidado. Y no le digas a nadie que hemos estado hablando. Ni siquiera a tu abogado por ahora. La conversación terminó ahí, dejando a Rodrigo con más preguntas que respuestas. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico nocturno en la calle debajo del motel. Los autos pasaban en ambas direcciones, cada uno llevando a personas hacia destinos que conocían, hacia vidas que tenían sentido. Él había perdido esa certeza. En el espacio de un día, todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio y su futuro había sido puesto en duda. Regresó a su laptop e intentó acceder a algunos de sus archivos de trabajo almacenados en la nube. Muchos requerían autenticación de 2 factores que se enviaba a cuentas de correo electrónico asociadas con tarjetas de crédito que ahora estaban canceladas. Era como si Marisol hubiera anticipado cada aspecto de su vida digital y hubiera encontrado maneras de cortarle el acceso. Pero había una cuenta que ella no conocía. Un año antes, durante un periodo de particular tensión en su matrimonio, Rodrigo había abierto secretamente una cuenta de correo electrónico y un pequeño depósito bancario en un banco estadounidense diferente. No había sido por desconfianza específicamente, sino más bien por un instinto de autopreservación que no había querido reconocer conscientemente en ese momento. Accedió a esa cuenta de correo y encontró algo interesante: correspondencia entre él y varios clientes estadounidenses que había manejado sin involucrar directamente a Marisol. Eran transacciones legítimas, pero que podrían proporcionar evidencia de que no todas sus actividades comerciales habían dependido de la asesoría de su esposa. También encontró copias de documentos fiscales que había guardado independientemente, sin el conocimiento de Marisol. Si ella estaba planeando usar su conocimiento de sus finanzas en su contra, estos documentos podrían demostrar que él había mantenido registros precisos y había actuado de buena fe en todas sus transacciones. Su teléfono sonó. Era un número mexicano que no reconocía. ¿Señor Thompson? Era una voz femenina joven. Sí. Soy Ana Gutiérrez, reportera de El Universal. Estoy trabajando en una historia sobre divorcios de alto perfil y casos de fraude financiero entre expatriados estadounidenses en México. ¿Podría hacerle algunas preguntas? El corazón de Rodrigo se detuvo. ¿Cómo obtuvo mi número? Tenemos fuentes en el sistema judicial mexicano. Su caso ha llamado la atención porque involucra alegatos de evasión fiscal internacional
y porque su esposa es una abogada prominente en la Ciudad de México. No tengo comentarios, dijo Rodrigo, colgando inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Si los medios mexicanos ya estaban interesados en su caso, significaba que Marisol había logrado convertir su divorcio privado en un escándalo público. En México, donde las relaciones públicas eran cruciales para el éxito empresarial, esto podría destruir su reputación profesional incluso si ganaba el caso legal. Rodrigo se sirvió un vaso de agua del grifo del baño y se quedó parado junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. En algún lugar de Miami había personas disfrutando de vacaciones, celebrando aniversarios, comenzando nuevas vidas. Él había venido aquí para unirse a ellos, para celebrar el comienzo de su libertad. En cambio, se encontraba más atrapado que nunca, enredado en una red que Marisol había estado tejiendo durante años sin que él se diera cuenta. Cada movimiento que hiciera ahora sería anticipado. Cada decisión había sido probablemente calculada en los planes de ella. Pero Patricia había insinuado que había más en juego de lo que él sabía. Si Marisol realmente había estado usando su empresa para actividades cuestionables, si había estado involucrada con personas como Javier Morales, entonces quizás ella no era tan invulnerable como parecía. Rodrigo tomó una decisión. Iba a regresar a México, pero no como la víctima desesperada que Marisol esperaba. Iba a regresar preparado para una guerra, armado con cualquier información que pudiera encontrar, y listo para exponer cualquier actividad ilegal en la que ella pudiera estar involucrada. Abrió una nueva hoja en su laptop y comenzó a escribir una lista de todo lo que recordaba sobre los últimos 3 años. Reuniones extrañas, conversaciones telefónicas susurradas, viajes de trabajo que no habían tenido mucho sentido, conexiones empresariales que habían parecido fuera de lugar. Por primera vez desde que había recibido el mensaje de Marisol en el puerto, Rodrigo sintió algo parecido a la esperanza. No iba a ser una víctima pasiva en el juego de ella. Si quería una guerra, la tendría. Pero esta vez, él conocía las reglas del juego. Trabajó hasta las 3 de la mañana, organizando información, haciendo listas y preparándose mentalmente para lo que sabía sería la batalla más difícil de su vida. Cuando finalmente se acostó en la cama incómoda del motel, con el ruido del aire acondicionado como una extraña canción de cuna, Rodrigo Thompson ya no era el hombre desesperado que había llegado al puerto esa tarde. Era un hombre que había comenzado a entender que, a veces, perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente vale la pena conservar. Y mientras se quedaba dormido en esa habitación de motel de mala muerte, con las luces de neón parpadeando a través de las cortinas delgadas, Rodrigo ya estaba planeando su próximo movimiento en el tablero de ajedrez que había estado jugando sin saberlo durante los últimos 3 años de su matrimonio. El juego apenas comenzaba, pero ahora él también conocía algunas de las reglas. El vuelo de Volaris de Miami a Ciudad de México fue una tortura de 5 horas en un asiento de ventanilla junto al baño. Rodrigo había logrado comprar el boleto más barato disponible con los $1,000 que Kenneth le había enviado por Western Union, pero el costo había sido su dignidad y comodidad. A su alrededor, familias mexicanas regresaban de vacaciones en Disney World, cargadas de bolsas de souvenirs y hablando animadamente sobre sus aventuras. Durante el vuelo, Rodrigo repasó mentalmente los documentos que había logrado recuperar de sus cuentas de correo electrónico respaldadas. Había encontrado patrones que antes había pasado por alto, transferencias bancarias que Marisol había sugerido, estructuras corporativas que había recomendado y conexiones comerciales que había facilitado. Individualmente, cada transacción parecía legítima, pero vistas en conjunto, formaban un patrón que sugería algo más complejo y potencialmente problemático. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 8:30 p.m. del sábado. Mientras esperaba en la larga fila de migración, Rodrigo observó a otros pasajeros ser recibidos por familiares emocionados. Niños corrían hacia abuelos, parejas se abrazaban después de separaciones temporales, y familias se reunían con expresiones de alegría genuina. Él, en cambio, se dirigía hacia lo que sabía sería una confrontación que podría determinar el resto de su vida. Al salir del área de equipajes, Rodrigo buscó un taxi,
pero se detuvo cuando vio una figura familiar esperando cerca de las puertas de salida. Era Patricia, pero se veía diferente, más nerviosa, más delgada, con ojeras que sugerían que no había dormido bien en días. Rodrigo, lo llamó discretamente acercándose sin hacer contacto físico. Necesitamos hablar antes de que vayas a cualquier otro lugar. Patricia, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo sabías que llegaba en este vuelo? Porque he estado siguiendo los movimientos de mi hermana durante las últimas semanas. Cuando vi que había cancelado tus tarjetas ayer, supe que intentarías regresar hoy. Solo había 3 vuelos directos de Miami, así que decidí esperar en los 3. Caminaron hacia el estacionamiento en silencio, Patricia mirando constantemente alrededor como si esperara ser seguida. Su auto era un Honda Civic blanco de varios años, muy diferente del BMW que Rodrigo recordaba que manejaba. ¿Dónde está tu carro?, preguntó Rodrigo mientras subían. Lo vendí la semana pasada. Necesitaba el dinero para contratar mi propio abogado. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué? Patricia arrancó el motor y salió del estacionamiento antes de responder. Porque creo que cuando toda esta situación explote, yo también voy a necesitar protección legal. Mientras manejaban por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Patricia comenzó a contar una historia que hizo que todo lo que Rodrigo creía saber sobre su matrimonio se desmoronara como un castillo de naipes. ¿Recuerdas cuando Marisol comenzó a manejar las finanzas de la familia hace unos 5 años? Preguntó Patricia. ¿Cuando convenció a papá de que era mejor que ella administrara las propiedades familiares? Rodrigo recordaba. Los padres de Marisol, don Fernando y doña Carmen, eran propietarios de varios inmuebles en zonas exclusivas de la ciudad. Marisol había argumentado que con sus conocimientos legales podría optimizar las inversiones familiares y reducir la carga fiscal. Sí, recuerdo que tus padres estaban muy contentos con los resultados. Eso es porque Marisol les mostraba reportes falsos. En realidad, había estado usando las propiedades familiares como garantía para préstamos que después canalizaba a través de empresas fantasma. ¿Qué tipo de empresas fantasma? Empresas que en papel se dedicaban a consultoría y comercio internacional, pero que en realidad eran vehículos para lavar dinero de clientes como Javier Morales y otros empresarios con actividades cuestionables. Rodrigo sintió que el estómago se le encogía. ¿Y mi empresa? Tu empresa era la pieza central del esquema. Como tú eras estadounidense con conexiones legítimas en ambos países, tus transacciones comerciales proporcionaban la cobertura perfecta para que el dinero sucio pareciera limpio. Pero yo nunca autoricé nada de eso. Todas las transacciones que hice fueron para clientes legítimos. Lo sé. Esa es la parte más diabólica del plan de Marisol. Ella usaba tu empresa para transacciones reales, pero paralelamente ejecutaba transacciones falsas, usando documentos que ella misma preparaba con tu información. Tú firmabas documentos pensando que eran para un propósito, pero ella los usaba para otro completamente diferente. Patricia detuvo el auto en un Starbucks 24 horas en la colonia Roma Norte. Necesito un café antes de mostrarte lo que tengo, dijo, y necesitamos estar en un lugar público para esta conversación. Dentro del café, que estaba casi vacío excepto por algunos estudiantes universitarios estudiando para exámenes, Patricia sacó un sobremanila de su bolsa. Rodrigo, lo que voy a mostrarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu matrimonio. Pero antes necesito que entiendas algo. Yo no sabía nada de esto hasta hace 3 semanas. ¿Qué pasó hace 3 semanas? Papá tuvo su ataque cardíaco. ¿Recuerdas? Rodrigo recordaba. Don Fernando había sufrido un infarto leve y había estado hospitalizado durante varios días. Marisol había estado muy preocupada, viajando constantemente entre el hospital y sus obligaciones laborales. Cuando papá estaba en el hospital, mamá me pidió que fuera a la casa a buscar algunos documentos de seguro médico. Estaban en el estudio de papá, en el mismo archivo donde Marisol guardaba algunos de los documentos familiares que ella manejaba. Patricia abrió el sobre y sacó una pila de papeles. Encontré esto. El primer documento era una copia de un contrato de préstamo donde don Fernando había puesto como garantía la casa familiar de Coyoacán por 2.5 millones de pesos. El beneficiario del préstamo era una empresa llamada Consultoría Thompson Internacional S.A.D.C.V. Rodrigo, ¿alguna vez has oído hablar de esta empresa?
Rodrigo examinó el documento cuidadosamente. El nombre sonaba similar al de su propia empresa, pero él nunca había constituido una sociedad con ese nombre específico. No, nunca he visto esto antes. Mira la firma. En la línea de firma del representante legal de la empresa, Rodrigo vio su propia firma, pero estaba seguro de que nunca había firmado ese documento específico. Patricia, esta firma se parece a la mía, pero yo nunca firmé esto. Sigue revisando. El siguiente documento era aún más perturbador. Era una declaración fiscal donde Consultoría Thompson Internacional reportaba ingresos por servicios de consultoría a empresas estadounidenses por un total de 8.5 millones de pesos en el año fiscal anterior. Los servicios incluían asesoría en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y facilitación de transacciones comerciales internacionales. Rodrigo, según estos documentos, tu empresa ficticia ayudó a varios clientes mexicanos a invertir dinero en propiedades estadounidenses. ¿Alguna vez proporcionaste ese tipo de servicios? Jamás. Yo me dedico a tecnología y software. No sé nada sobre inversiones inmobiliarias. Patricia sacó más documentos. Esto es lo que más me asustó. Era una copia de un reporte bancario que mostraba transferencias electrónicas desde cuentas en México a cuentas en bancos estadounidenses. Las transferencias estaban autorizadas por R. Thompson, como representante de Consultoría Thompson Internacional. En total, durante los últimos 2 años, se habían transferido más de 25 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos. Patricia, esto es imposible. Yo nunca autoricé estas transferencias, ni siquiera sabía que existían estas cuentas. Pero mira esto, dijo Patricia señalando hacia el final del reporte bancario. Las transferencias fueron procesadas usando información de tus cuentas bancarias reales, números de cuenta, códigos de identificación, incluso referencias a depósitos legítimos que tú habías hecho. Rodrigo estudió los documentos más cuidadosamente. Era cierto que la información bancaria correspondía a sus cuentas reales, pero las transacciones específicas no eran familiares. Era como si alguien hubiera usado su información legítima para crear una serie de transacciones paralelas que él nunca había autorizado. ¿Cómo es posible que Marisol haya hecho todo esto sin que yo me diera cuenta? Porque ella tenía acceso a toda tu información personal y financiera. Como tu esposa y como tu abogada, tenía poder legal para actuar en tu nombre en muchas situaciones. Y como abogada especializada en derecho corporativo internacional, sabía exactamente cómo estructurar las transacciones para que parecieran legítimas desde el exterior. Patricia sacó otro documento del sobre. Pero esto es lo que realmente me convenció de que necesitaba contactarte. Era una copia de un contrato entre Marisol y Javier Morales, fechado 6 meses antes. El contrato establecía que Marisol proporcionaría servicios legales especializados en transacciones internacionales, a cambio de honorarios por 15 millones de pesos, pagaderos en 3 instalamentos. ¿Qué tipo de servicios legales cuestan 15 millones de pesos?, preguntó Rodrigo. El tipo de servicios que ayudan a hacer que dinero procedente de actividades ilegales parezca dinero limpio proveniente de actividades comerciales legítimas entre México y Estados Unidos. Rodrigo se recostó en su silla, sintiendo que todo su mundo se reorganizaba a su alrededor. Patricia, si esto es verdad, significa que Marisol ha estado usando mi identidad para actividades criminales durante años. Y ahora que quiere divorciarse de ti, está fabricando evidencia para hacer que parezca que tú eras el cerebro detrás de todo el esquema. Pero ¿por qué querría divorciarse si el negocio era tan lucrativo? Patricia dudó antes de responder. Porque hay algo más que no te he dicho todavía. Sacó su teléfono celular y le mostró a Rodrigo una serie de fotografías. En las primeras imágenes, Marisol estaba sentada en un restaurante elegante con un hombre que Rodrigo no reconocía. El hombre parecía tener unos 40 años, bien vestido, con aspecto de empresario exitoso. ¿Quién es él? Se llama Alessandro Benedetti. Es italiano pero vive en Estados Unidos. Tiene ciudadanía estadounidense y maneja inversiones inmobiliarias entre Europa y Norteamérica. Las siguientes fotografías mostraban a Marisol y Alessandro en situaciones más íntimas, tomados de la mano, besándose, entrando juntos a un hotel. ¿Desde cuándo?
por lo que he podido averiguar desde hace al menos un año. Pero Rodrigo, Alessandro no es solo el amante de mi hermana, es su socio comercial. Patricia deslizó a más fotografías que mostraban a Alessandro reuniéndose con Javier Morales y otros hombres que Rodrigo no reconocía. ¿Qué tipo de negocios hacen juntos? Alessandro tiene conexiones en Europa y Estados Unidos que Marisol necesita para expandir su operación de lavado de dinero. Y Marisol tiene las conexiones mexicanas y el conocimiento legal que Alessandro necesita para operar en México. Pero ¿dónde encajo yo en todo esto? Tú eres el chivo expiatorio perfecto. Como estadounidense con una empresa legítima que opera en ambos países, eres el candidato ideal para cargar con la culpa cuando las autoridades finalmente investiguen las transacciones sospechosas. Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos procesando toda la información. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de maneras que nunca había imaginado. Patricia, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué arriesgas tu relación con tu familia? Porque cuando encontré estos documentos, me di cuenta de que Marisol también había falsificado mi firma en algunos de ellos. Aparentemente, como hermana menor ingenua, yo era otro elemento útil en su esquema. Hay documentos que me implican como intermediaria en algunas transacciones, cosas que nunca hice ni autoricé. ¿Y qué planeas hacer? Lo mismo que tú deberías hacer, luchar, pero con información real, no con emociones. Patricia guardó los documentos de vuelta en el sobre. Rodrigo, hay más. He estado investigando durante las últimas 3 semanas, y creo que el plan de Marisol es aún más ambicioso de lo que pensamos. ¿Qué quieres decir? Creo que ella planea huir del país con Alessandro una vez que haya transferido todos los activos familiares a cuentas que controla. El divorcio y la acusación en tu contra son solo distracciones para ganar tiempo mientras completa las transferencias finales. ¿Tienes evidencia de eso? Patricia sacó su teléfono nuevamente y le mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Marisol y Alessandro. Los mensajes estaban en inglés y español mezclados. En uno de ellos, Alessandro escribía, "The Miami property is ready. We can transfer everything by the end of the month. Once the divorce is finalized and the fraud allegations are filed, we'll have at least 6 months before anyone connects the dots. Marisol había respondido, Perfect. By then we'll be settled in Europe and all the Mexican assets will be liquidated. Rodrigo will be too busy defending himself to pursue us internationally. ¿Cómo conseguiste estas conversaciones? Marisol dejó su iPad en casa de mis padres la semana pasada. Como usa la misma cuenta de Apple para todos sus dispositivos, sus mensajes de WhatsApp web aparecían en el iPad. Tomé capturas de pantalla antes de que se diera cuenta y cambiara sus contraseñas. Rodrigo leyó más mensajes. En uno particularmente revelador, Marisol describía cómo había estado Document. Marisol planea acusarte de ser el cerebro de la operación de lavado de dinero, presentar evidencia falsificada de que tú dirigías las transacciones ilegales, y después desaparecer con Alessandro mientras tú luchas contra cargos criminales en 2 países. Pero si tú tienes evidencia de la verdad, podemos demostrar que ella es quien realmente está detrás de todo. Sí, pero necesitamos actuar. Rápido. Según los mensajes que vi, Marisol planea hacer las transferencias finales esta semana. Una vez que ese dinero esté en cuentas europeas controladas por Alessandro, será mucho más difícil recuperarlo. Patricia miró su reloj. Rodrigo, son las 11:30 p.m. del sábado. Tienes que presentarte ante el juez el martes por la mañana. Eso nos da menos de 48 horas para preparar una defensa, y más importante, para presentar nuestras propias acusaciones contra Marisol. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitas ir a tu casa y recoger cualquier documento que puedas encontrar que demuestre que nunca autorizaste las transacciones en cuestión. Segundo, necesitamos copiar todos estos documentos y entregarlos a tu abogado. Tercero, necesitamos presentar una denuncia criminal contra Marisol antes de que ella presente la suya contra ti. ¿Crees que ella ya está planeando presentar cargos criminales? Patricia le mostró otro mensaje de WhatsApp. The criminal complaint will be filed Monday morning. By the time Rodrigo realizes what's happening, he'll be facing fraud charges in both countries and won't be able to travel internationally. Hijo de puta, murmuró Rodrigo. Ella realmente está jugando en otro nivel. Sí,
Pero ahora nosotros también conocemos sus jugadas. Salieron del Starbucks y Patricia lo llevó hacia su apartamento en la Condesa. Durante el camino, Rodrigo llamó al licenciado Santana y le dejó un mensaje urgente pidiéndole que se reuniera con él el domingo por la mañana, sin importar el día. Licenciado, sé que es fin de semana, pero tengo evidencia nueva que cambia completamente el caso. Necesito verlo mañana antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegaron al edificio de Rodrigo, Patricia se quedó en el auto. No puedo subir contigo. Si Marisol está monitoreando el edificio y me ve, sabrá que le proporcioné información. ¿Cómo sabes que está monitoreando el edificio? Porque es lo que yo haría en su lugar. Ella sabe que eventualmente tendrías que regresar aquí. Rodrigo subió a su apartamento en el 13º piso, un espacio de lujo que había compartido con Marisol durante los últimos 8 años. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de viajar a Miami, pero ahora el lugar se sentía diferente. Se sentía como una escena del crimen. Fue directamente a su estudio y comenzó a buscar en sus archivos personales. Encontró copias de contratos legítimos que había firmado, documentos fiscales originales y correspondencia con clientes reales que podría demostrar que sus actividades comerciales habían sido transparentes y legales. Pero también encontró algo más inquietante. En un cajón que raramente usaba, descubrió documentos que no recordaba haber puesto ahí. Eran contratos y acuerdos relacionados con Consultoría Thompson Internacional, la empresa fantasma que Patricia le había mostrado. Los documentos estaban en una carpeta marcada con su letra, Proyectos Especiales, Confidencial. Pero él no recordaba haber creado esa carpeta ni haber escrito esa etiqueta. Rodrigo fotografió todos los documentos con su teléfono celular y después los guardó en una bolsa de lona. Si estos documentos habían sido plantados por Marisol como evidencia en su contra, necesitaba mantenerlos como prueba de la manipulación. Mientras empacaba los documentos, su teléfono sonó. Era Patricia. Rodrigo, necesitas salir de ahí ahora mismo. ¿Por qué? Veo un auto sospechoso que ha estado dando vueltas a la cuadra durante los últimos 15 minutos. Creo que alguien está vigilando el edificio. Rodrigo apagó las luces de su apartamento y se asomó cuidadosamente por la ventana. En la calle, efectivamente podía ver un sedán oscuro con 2 personas en el asiento delantero. ¿Puedes ver quiénes son? No desde aquí, pero no quiero arriesgarme. ¿Puedes salir por la parte trasera del edificio? Rodrigo conocía bien su edificio. Había una salida de emergencia que daba a un callejón que conectaba con la calle paralela. Sí, puedo salir por atrás. ¿Dónde nos vemos? En el Sanborns de Insurgentes, el que está abierto 24 horas. Rodrigo empacó rápidamente sus documentos más importantes, cambió su ropa por algo más casual y salió de su apartamento utilizando la escalera de emergencia. El edificio estaba silencioso. La mayoría de sus vecinos probablemente estaban durmiendo o fuera disfrutando el sábado por la noche. Cuando llegó al callejón trasero, esperó varios minutos para asegurarse de que no estaba siendo seguido, antes de caminar hacia la calle paralela donde había tomado un taxi. En el Sanborns, Patricia lo esperaba en una mesa al fondo del restaurante, cerca de la sección de libros. Parecía aún más nerviosa que antes. ¿Viste a alguien cuando saliste?, preguntó. No, pero tienes razón en ser paranoica. Encontré documentos plantados en mi apartamento que me incriminarían si alguien los encuentra durante una investigación. Le mostró las fotografías que había tomado de los documentos de proyectos especiales. Patricia revisó las imágenes en el teléfono de Rodrigo. Esto confirma lo que sospechaba. Marisol ha estado preparando evidencia física contra ti durante meses, tal vez años. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos preparamos para la guerra. Pero primero, necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar para limpiar tu nombre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si realmente queremos detener a Marisol, probablemente tengamos que destruir su carrera, su reputación, y posiblemente enviarla a la cárcel. ¿Estás preparado para eso? Rodrigo pensó en todo lo que había perdido en las últimas 48 horas. Su dinero, su libertad, su dignidad y casi su futuro. Pensó en los años de manipulación, en las mentiras,
en la traición sistemática de una mujer en quien había confiado completamente. Sí, dijo finalmente. Estoy preparado para eso. Entonces mañana comenzamos a contraatacar. Patricia sacó una laptop de su bolsa. He estado preparando nuestro propio expediente durante las últimas 3 semanas. Tengo documentos, fotografías, grabaciones de audio, capturas de pantalla y una línea de tiempo detallada de todo lo que Marisol ha estado haciendo. ¿Grabaciones de audio? Mi hermana siempre ha tenido la costumbre de hablar por teléfono en voz alta. Durante las últimas semanas, cuando visitaba a mis padres, grabé varias de sus conversaciones telefónicas con Alessandro y con otros socios. Patricia abrió la laptop y le mostró a Rodrigo una carpeta llena de archivos de audio. En esta grabación, ella le explica a Alessandro exactamente cómo planea incriminar a través de la evidencia plantada. En esta otra, discute con Javier Morales sobre cómo liquidar los activos mexicanos antes de huir del país. Rodrigo escuchó fragmentos de las grabaciones. Era claramente la voz de Marisol, hablando con la frialdad calculadora que él había aprendido a reconocer durante los peores momentos de su matrimonio. Patricia, con toda esta evidencia, no solo podemos defendernos, podemos destruirla completamente. Exacto. Pero necesitamos ser estratégicos. Si atacamos demasiado pronto, ella podría huir del país antes de que las autoridades puedan actuar. Si esperamos demasiado, ella podría completar sus transferencias financieras y después desaparecer. ¿Cuál es tu plan? Patricia cerró la laptop y miró directamente a Rodrigo. Mañana por la mañana tú te reúnes con tu abogado y preparan tu defensa oficial. Pero también presentan una demanda criminal contra Marisol por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. ¿Y después? Después yo voy a la oficina del Ministerio Público y entrego todas las evidencias que tengo, incluyendo las grabaciones de audio y los documentos financieros. Para cuando Marisol intente presentar sus acusaciones contra ti el lunes, ella ya estará siendo investigada por crímenes mucho más serios. ¿No te preocupa que ella sospeche que tú fuiste quien la delató? Por supuesto que me preocupa, pero ya tomé mi decisión. Vendí mi auto para contratar un abogado por una razón. Si voy a ser implicada en esto de cualquier manera, prefiero estar del lado de la verdad. Rodrigo sintió una gratitud inmensa hacia Patricia. En el momento más oscuro de su vida, cuando todos los aliados que había creído tener se habían revelado como ilusiones, ella había arriesgado todo para ayudarlo. Patricia, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Ella sonrió tristemente. Porque durante todos estos años, tú fuiste el único miembro de mi familia que me trataba como una persona inteligente, en lugar de como la hermana menor que necesitaba protección. Y porque, francamente, estoy harta de que Marisol crea que puede manipular a todos a su alrededor sin consecuencias. Rodrigo miró su reloj. Era la 1:30 am del domingo. En menos de 32 horas tendría que estar sentado frente a un juez, pero ya no como la víctima indefensa que Marisol había planeado. Ahora tenía armas, tenía evidencia y tenía un plan. Una cosa más, dijo Patricia, sacando un último documento de su bolsa. Esto es una copia del testamento de papá. Lo encontré en el mismo archivo donde estaban los otros documentos. Rodrigo leyó el documento. Don Fernando había dejado todas sus propiedades a sus 2 hijas por partes iguales, pero había una cláusula especial. Si alguna de las hijas era encontrada culpable de crímenes relacionados con fraude o lavado de dinero, su parte de la herencia pasaría automáticamente a la otra hija y a organizaciones caritativas especificadas en el testamento. ¿Tu papá sabía algo? No estoy segura, pero papá siempre fue más astuto de lo que aparentaba. Es posible que hubiera notado irregularidades en las finanzas familiares y decidiera protegerse legalmente. Cuando se separaron esa madrugada, Rodrigo se sintió como un hombre diferente del que había llegado al aeropuerto unas horas antes. Ya no era la víctima desesperada de una venganza incomprensible. Era un hombre con información, con aliados, y con un plan para recuperar no solo su libertad, sino también su dignidad. Tomó un taxi hacia un hotel modesto en la zona rosa, donde se registró bajo un nombre falso pagando en efectivo. No quería correr el riesgo de que Marisol rastreara su ubicación a través de reservas de hotel vinculadas a su identificación real. En la habitación del hotel,
Rodrigo organizó todos los documentos y fotografías que había recolectado, creando un expediente completo que documentaba no solo su inocencia, sino también los crímenes de Marisol. Trabajó hasta las 5:00 a.m., preparándose mentalmente para lo que sabía sería el día más importante de su vida. Cuando finalmente se acostó, con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las cortinas del hotel, Rodrigo Thompson ya no era el hombre quebrado que había llegado a Miami, lleno de sueños de libertad. Era un cazador que había encontrado a su presa y que estaba listo para atacar. El divorcio había sido solo el comienzo. Ahora comenzaría la verdadera batalla. El domingo amaneció gris y lluvioso en Ciudad de México, como si el cielo hubiera decidido acompañar el estado de ánimo de Rodrigo. A las 7:00 a.m., ya estaba despierto en su habitación de hotel, revisando una vez más todos los documentos que había recopilado durante la noche. El café instantáneo del minibar sabía a cartón, pero la cafeína era lo único que mantenía sus nervios bajo control. Su teléfono vibró con un mensaje del licenciado Santana. «Te espero en mi oficina a las 9:00 a.m. Cancelé mis planes familiares. Esto suena serio». Rodrigo se duchó rápidamente y se vistió con el único traje que había traído en su maleta, un Hugo Boss gris oscuro que había comprado para reuniones importantes de negocios. Hoy, sin duda, sería la reunión más importante de su vida. Llegó a la oficina del licenciado Santana 15 minutos antes de la cita. El despacho estaba ubicado en un edificio colonial, restaurado en Polanco, con pisos de mármol y una decoración que proyectaba tanto tradición como modernidad. Era exactamente el tipo de lugar donde se tomaban decisiones que cambiaban vidas. Santana lo recibió personalmente en la recepción. Era un hombre de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado, y la presencia imponente de alguien que había pasado décadas navegando los laberintos del sistema legal mexicano. «Rodrigo, te ves terrible», fue lo primero que dijo. «Pero algo en tu expresión me dice que no vienes como víctima esta vez. Licenciado, tengo información que va a cambiar completamente este caso. Pero necesito que me escuche todo antes de que haga cualquier comentario». En la oficina privada de Santana, Rodrigo desplegó todos los documentos que Patricia le había proporcionado, junto con las fotografías de los documentos plantados en su apartamento y las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp entre Marisol y Alessandro. Santana revisó cada documento meticulosamente, haciendo anotaciones en un bloc legal amarillo. Su expresión se volvía más seria con cada página que revisaba. «Hijo de puta», murmuró finalmente. «Rodrigo, esto no es solo un divorcio complicado. Esto es una operación criminal sofisticada que ha estado usando tu identidad durante años. ¿Qué tan graves son los cargos que podrían presentar contra Marisol? Con esta evidencia, estamos hablando de lavado de dinero, fraude bancario, falsificación de documentos oficiales y uso de identidad falsa para actividades criminales. En México, eso podría significar entre 15 y 25 años de prisión. ¿Y qué pasa conmigo?». Santana se recostó en su silla de cuero. «Con esta evidencia, no solo puedes defenderte de cualquier acusación que ella presente, sino que puedes demostrar que fuiste víctima de una conspiración criminal. Pero necesitamos actuar muy rápido». «¿Por qué?». «Porque según estos mensajes de WhatsApp, Marisol planea presentar cargos criminales contra ti mañana por la mañana. Una vez que esos cargos sean presentados oficialmente, tu situación legal se vuelve mucho más complicada, incluso si después demuestras tu inocencia». Santana se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la avenida Presidente Masaryk. «Rodrigo, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás absolutamente seguro de que nunca autorizaste ninguna de estas transacciones? ¿Nunca firmaste documentos sin leer completamente su contenido?». Rodrigo había anticipado esta pregunta durante su noche de insomnio. «Licenciado, durante nuestro matrimonio Marisol manejaba muchos aspectos legales de nuestras finanzas. Es posible que haya firmado documentos confiando en su explicación de lo que eran, pero nunca autoricé conscientemente actividades ilegales». Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, porque va a ser crucial para tu defensa. El hecho de que fueras engañado por tu propia esposa, quien además era tu asesora legal,
Crea una situación donde eres víctima, no cómplice. Santana regresó a su escritorio y comenzó a redactar notas rápidamente. Aquí está lo que vamos a hacer. Primero, voy a preparar una denuncia criminal contra Marisol que presentaremos esta tarde en la Fiscalía General. Segundo, voy a solicitar una orden de congelamiento de activos contra ella para evitar que complete las transferencias que está planeando. ¿Podemos hacer eso en domingo? Para casos de esta magnitud, hay fiscales disponibles los fines de semana. Y con la evidencia que tienes, especialmente las grabaciones de audio donde ella admite sus crímenes, no va a ser difícil convencer a un fiscal de que actúe inmediatamente. El teléfono de Santana sonó. Era su asistente, que aparentemente también había cancelado sus planes dominicales. Licenciado, acaba de llamar el licenciado Jiménez del despacho que representa a la señora Herrera. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre el caso Thompson. Santana miró a Rodrigo con una expresión intrigada. Dile que estoy en reunión con mi cliente, pero que puede llamar en una hora. Después de colgar, Santana sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Rodrigo, eso es una muy buena señal. Si Jiménez está llamando un domingo, significa que Marisol está nerviosa por algo. ¿Cree que sospecha que tenemos nueva información? Es posible. O tal vez se dio cuenta de que Patricia no ha estado en casa de sus padres últimamente, y sospecha que está hablando. Como si hubiera sido invocada por la conversación, el teléfono de Rodrigo vibró con un mensaje de Patricia. Emergencia. Marisol acaba de llegar a casa de mis padres con 2 hombres que no reconozco. Están registrando toda la casa. Creo que están buscando los documentos. Rodrigo le mostró el mensaje a Santana. Esto confirma que ella sabe que algo ha cambiado, dijo Santana. Rodrigo, necesitas llamar a Patricia y decirle que venga aquí inmediatamente. Si Marisol está registrando la casa familiar, Patricia podría estar en peligro. Rodrigo llamó a Patricia inmediatamente. ¿Dónde estás? Estoy escondida en el café de la esquina, observando la casa. Rodrigo, los hombres que están con Marisol no parecen abogados. Parecen más peligrosos. Patricia, necesitas venir a la oficina del licenciado Santana ahora mismo. Te envío la dirección. ¿Crees que es seguro? ¿Y si me están siguiendo? Santana tomó el teléfono. Señorita Herrera, soy el licenciado Santana. Tome un taxi y dé una dirección diferente al conductor, pero cerca de nuestra oficina. Nosotros la recogeremos en la esquina y señorita, si ve que alguien la sigue, llame a la policía inmediatamente. Mientras esperaban a Patricia, Santana comenzó a hacer una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a un contacto en la Fiscalía General, la segunda a un juez que conocía personalmente, y la tercera a un investigador privado que trabajaba frecuentemente con su despacho. Rodrigo, estoy activando todas mis conexiones para acelerar este proceso. Si Marisol realmente está trabajando con gente peligrosa, como sugieren estos documentos financieros, entonces esto ya no es solo una cuestión legal, es una cuestión de seguridad. ¿Qué tipo de gente peligrosa? Las cantidades de dinero que aparecen en estos documentos no son de evasión fiscal simple. Son cantidades que se asocian con narcotráfico, secuestro o extorsión. Y si Javier Morales está involucrado, como sugiere la evidencia, entonces estamos hablando de una red criminal mucho más grande. Patricia llegó a la oficina 20 minutos después, claramente alterada pero ilesa. Traía consigo una mochila llena de documentos adicionales. Logré sacar esto de mi cuarto antes de que llegaran, dijo, vaciando la mochila sobre la mesa de conferencias de Santana. Son todos los documentos originales que encontré, plus algunas cosas más que he estado recopilando. Entre los nuevos documentos había algo que hizo que Santana se pusiera visiblemente tenso. Fotografías de reuniones entre Marisol, Alessandro y varios hombres que aparecían en listas de personas bajo investigación por parte de la DEA estadounidense. Señorita Herrera, ¿dónde obtuvo estas fotografías? Las tomé yo misma durante las últimas semanas. Seguí a mi hermana a varias reuniones porque quería entender qué estaba haciendo realmente. Una de las fotografías mostraba a Marisol entregando un sobre Manila a un hombre que Santana reconoció inmediatamente. Rodrigo, este hombre es Gustavo Salinas. Está en la lista de los 10 más buscados por tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
¿Marisol está involucrada con narcotraficantes? Aparentemente sí, y eso cambia todo. Santana se levantó y comenzó a caminar alrededor de la oficina, claramente agitado. Rodrigo, Patricia, necesito que entiendan algo. Si Marisol está trabajando con organizaciones criminales de este nivel, entonces su plan no es solo robar dinero y huir del país. Su plan es eliminar cualquier evidencia que pueda conectarla con estas actividades. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes dos son testigos potenciales que pueden destruir toda su operación. Y en el mundo en el que ella se está moviendo, los testigos problemáticos a menudo desaparecen. El peso de esas palabras se asentó en la habitación como una nube tóxica. Rodrigo se dio cuenta de que su batalla personal con Marisol había evolucionado hacia algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Licenciado, ¿qué nos recomienda? Primero vamos a presentar todas estas evidencias a la Fiscalía General esta tarde, incluyendo las fotografías de Marisol con criminales conocidos. Segundo, voy a solicitar protección policial para ambos. Tercero, voy a contactar a mis colegas en Estados Unidos para coordinar con las autoridades estadounidenses. ¿Por qué las autoridades estadounidenses? Porque según estos documentos, parte del dinero lavado a través de tu empresa ficticia se depositó en bancos estadounidenses. Eso hace que sea un caso federal en Estados Unidos también. El teléfono de Santana sonó nuevamente. Esta vez era el licenciado Jiménez. Miguel, necesitamos hablar urgentemente, dijo Jiménez sin preámbulos. Mi cliente está dispuesta a llegar a un acuerdo inmediato en el caso de divorcio. ¿Qué tipo de acuerdo? Preguntó Santana, activando el altavoz para que Rodrigo y Patricia pudieran escuchar. Ella está dispuesta a retirar todas las acusaciones de fraude financiero y a dividir los activos matrimoniales 50-50, sin disputas adicionales. ¿Y a cambio? A cambio, tu cliente firma un acuerdo de confidencialidad sobre todos los aspectos financieros del matrimonio y renuncia a cualquier reclamo futuro contra mi cliente. Rodrigo y Santana intercambiaron miradas. Era exactamente la táctica que habían anticipado. Marisol estaba tratando de cerrar el caso rápidamente antes de que su verdadera situación fuera expuesta. Miguel, mi cliente necesita tiempo para considerar la propuesta, respondió Santana. No hay tiempo. La oferta expira a medianoche de hoy. Después de eso, procederemos con todos los cargos originales mañana por la mañana. Después de colgar, Santana sonrió. Perfecto. Eso confirma que ella está desesperada. Rodrigo, ¿estás listo para rechazar su oferta y contraatacar? Más que listo. Entonces, vamos a la fiscalía. Es hora de que Marisol Herrera descubra lo que significa subestimar a sus oponentes. Durante el viaje a la Fiscalía General, Patricia recibió una llamada de su madre. Mija, ¿dónde estás? Marisol dice que estás en peligro, que Rodrigo te está llenando la cabeza de mentiras sobre ella. Dice que si no regresas a casa inmediatamente, va a tener que tomar medidas para protegerte. Patricia miró a Rodrigo antes de responder. Mamá, estoy segura. Y mamá, necesito que sepas que hay cosas sobre Marisol que tú y papá no conocen. Cosas serias. ¿Qué tipo de cosas? No puedo explicártelo por teléfono. Pero mamá, por favor no le digas a Marisol dónde estoy. Te prometo que te explicaré todo mañana. Después de colgar, Patricia se veía preocupada. Mis padres están en el medio de esto sin saberlo. Si Marisol realmente está trabajando con criminales, podría usarlos como presión contra mí. Patricia, dijo Santana, una vez que presentemos estas evidencias a la fiscalía, voy a solicitar protección no solo para ustedes, sino también para sus padres. En la Fiscalía General, fueron recibidos por la fiscal Claudia Mendoza, una mujer de 45 años con reputación de ser implacable en casos de crimen organizado. Santana había trabajado con ella anteriormente en casos complejos de lavado de dinero. Licenciado Santana dice que tiene evidencia de una operación de lavado de dinero que involucra a ciudadanos estadounidenses y mexicanos, dijo la fiscal Mendoza, mientras revisaba los documentos que habían preparado. Fiscal, lo que tenemos aquí es más que lavado de dinero. Tenemos evidencia de falsificación de documentos, uso de identidad falsa
y conexiones con organizaciones criminales conocidas. La fiscal Mendoza revisó las fotografías de Marisol con Gustavo Salinas y otros criminales conocidos. Su expresión se volvió muy seria. ¿Cómo obtuvieron estas fotografías? Patricia explicó cómo había seguido a su hermana y documentado sus reuniones. Señorita Herrera, ¿entiende que al testificar contra su hermana podría estar poniéndose en peligro personal? Sí, lo entiendo. Pero también entiendo que si no actúo ahora, mi hermana va a arruinar la vida de mi familia y va a escapar sin consecuencias. La fiscal Mendoza escuchó las grabaciones de audio, donde Marisol discutía sus planes criminales con Alessandro. Después de escuchar la tercera grabación, detuvo el reproductor. Licenciado Santana, esto es suficiente para una orden de arresto inmediata. ¿Saben dónde está la señora Herrera ahora? Según nuestra información, está en casa de sus padres con asociados no identificados, respondió Santana. Voy a coordinar con la policía para ejecutar la orden de arresto esta noche. También voy a solicitar órdenes de cateo para todas las propiedades asociadas con la señora Herrera. La fiscal Mendoza hizo una pausa y miró directamente a Rodrigo. Señor Thompson, basándome en la evidencia que han presentado, está claro que usted fue víctima de una conspiración criminal sofisticada. Sin embargo, necesito que entienda que va a ser un testigo clave en este caso, lo que significa que su vida podría estar en peligro hasta que arrestemos a todos los involucrados. ¿Qué tipo de protección pueden ofrecer? Protección policial las 24 horas para usted y la señorita Herrera, y vigilancia en casa de los padres de ella. También vamos a coordinar con las autoridades estadounidenses para rastrear las cuentas bancarias en Estados Unidos. A las 8:00 p.m. del domingo, mientras Rodrigo, Patricia y Santana esperaban en una sala de la fiscalía, recibieron noticias de que las órdenes de arresto habían sido ejecutadas. Arrestaron a Marisol Herrera en casa de sus padres, informó la fiscal Mendoza. También arrestaron a 2 asociados que estaban con ella, Alessandro Benedetti y un hombre identificado como Marco Valerio, quien tiene órdenes de arresto pendientes en Estados Unidos por lavado de dinero. ¿Encontraron evidencia adicional? Encontraron computadoras, documentos financieros y varios teléfonos celulares. También encontraron una cantidad significativa de efectivo en euros y dólares estadounidenses. Patricia suspiró con alivio. ¿Qué pasa con mis padres? Sus padres están bien, pero están muy conmocionados. Van a necesitar tiempo para procesar todo lo que ha ocurrido. La fiscal Mendoza se dirigió específicamente a Rodrigo. Señor Thompson, mañana por la mañana, cuando originalmente tenía que presentarse ante el juez para el caso de divorcio, en cambio estará testificando como víctima en un caso criminal. Su estatus legal ha cambiado completamente. ¿Qué significa eso para mí? Significa que no solo está libre de cualquier acusación criminal, sino que tiene derecho a recuperar todos los activos que fueron robados utilizando su identidad. También tiene derecho a demandar civilmente por daños. Esa noche, Rodrigo se quedó en un hotel seguro proporcionado por la fiscalía, con protección policial en la puerta. Por primera vez en días, se sintió verdaderamente seguro, pero más que seguridad, sentía algo que no había experimentado en años: justicia. Su teléfono vibró con un mensaje de Kenneth. Vi las noticias en Dallas. ¿Estás bien? Rodrigo respondió. Mejor que bien. Estoy libre. ¿Qué pasó con el crucero? Rodrigo sonrió por primera vez en días. Resulta que había algo mucho mejor esperándome en casa. Al día siguiente, los medios mexicanos e internacionales cubrieron extensamente el arresto de Marisol Herrera y su red criminal. Los titulares hablaban de la abogada que operaba una red internacional de lavado de dinero y el esposo estadounidense que ayudó a exponer una conspiración criminal. Patricia fue reconocida públicamente por su valentía al testificar contra su propia hermana. Los padres de las hermanas Herrera, aunque devastados por la revelación de las actividades criminales de Marisol, expresaron su apoyo público a Patricia y a Rodrigo. 2 semanas después, Rodrigo estaba sentado en un café en Coyoacán, no muy lejos de donde había conocido a Marisol 15 años antes. Pero esta vez, Patricia estaba sentada frente a él y estaban revisando documentos para la fundación benéfica
que habían decidido establecer con parte del dinero recuperado de las cuentas criminales de Marisol. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, preguntó Patricia. Jamás, respondió Rodrigo. Cuando estaba sentado en ese motel en Miami pensé que mi vida había terminado. Nunca imaginé que Marisol había estado cavando su propia tumba durante años. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Regresar a Estados Unidos? Rodrigo miró alrededor del café, observando a las familias mexicanas disfrutando de sus domingos, a los estudiantes leyendo libros, a las parejas jóvenes planificando sus futuros. ¿Sabes qué, Patricia? Creo que me voy a quedar en México. Este país me ha dado muchas cosas. Mi carrera, mi educación sobre la vida, y ahora, mi libertad real. ¿Y qué pasa con esa celebración de divorcio que nunca tuviste? Rodrigo sonrió. Creo que esta conversación, en este café, en este momento, es la mejor celebración que podría tener. 3 meses después, Rodrigo recibió una carta desde la prisión donde Marisol cumplía su sentencia, en espera de juicio. No la abrió. En cambio, la guardó en un cajón junto con todas las otras reliquias de una vida que había dejado atrás. La libertad, había aprendido, no se trataba de cruceros por el Caribe o celebraciones extravagantes. Se trataba de poder mirarse en el espejo cada mañana y reconocer al hombre que veía reflejado. Y por primera vez en 15 años, Rodrigo Thompson realmente se gustaba a sí mismo. El juego había terminado, y esta vez, los buenos habían ganado. 2 años después, el Café La Jacaranda en Coyoacán se había convertido en una tradición dominical para Rodrigo y Patricia. Era el mismo lugar donde habían planeado la caída de Marisol, pero ahora las conversaciones eran sobre el futuro, no sobre supervivencia. ¿Ya decidiste si vas a aceptar la propuesta de Kenneth?, preguntó Patricia, removiendo su café con leche mientras observaba a una pareja de turistas franceses que luchaba con un mapa de la Ciudad de México. Rodrigo sonrió. Su hermano le había ofrecido asociarse en una nueva empresa de consultoría tecnológica entre México y Estados Unidos, completamente transparente y legal esta vez. Creo que sí, pero con una condición. Quiero que tú seas nuestra directora legal. Patricia había terminado su maestría en Derecho Internacional el mes anterior, especializándose en compliance financiero. La ironía no se les escapaba a ninguno de los dos. ¿Estás seguro de que quieres trabajar con otra abogada Herrera?, bromeó ella. Bueno, esta vez conozco toda la historia familiar antes de firmar cualquier documento. En la mesa junto a ellos, una joven pareja discutía en voz baja sobre sus planes de boda. El hombre, claramente nervioso, le mostraba a su novia diferentes opciones de anillos en su teléfono. Rodrigo los observó con una mezcla de nostalgia y sabiduría ganada a través del dolor. ¿Alguna vez piensas en volver a casarte?, preguntó Patricia, siguiendo su mirada. Tal vez algún día, pero esta vez será diferente. Esta vez sabré hacer las preguntas correctas desde el principio. El teléfono de Rodrigo vibró con una notificación de noticias. Era un artículo sobre el juicio de Marisol, que finalmente había terminado la semana anterior. Ella había sido sentenciada a 22 años de prisión por lavado de dinero, fraude y asociación delictuosa. Alessandro había recibido 15 años y sería deportado a Italia después de cumplir su sentencia en México. ¿Vas a leerlo?, preguntó Patricia notando la notificación. No, dijo Rodrigo guardando el teléfono. Esa historia ya terminó. Se levantaron para irse, dejando una propina generosa para la mesera que siempre les guardaba su mesa favorita junto a la ventana. Mientras caminaban por las calles empedradas de Coyoacán, pasaron frente a la casa donde Rodrigo había vivido con Marisol durante sus primeros años de matrimonio. Ahora era propiedad de una familia joven con 2 niños pequeños que jugaban en el jardín delantero. ¿Te molesta verla?, preguntó Patricia. En absoluto. Me gusta ver que tiene una historia nueva, más feliz. Hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Cuando decidí ayudarte esa noche en el aeropuerto, no era solo por justicia o por rabia contra Marisol. ¿No? También era porque durante todos esos años viendo tu matrimonio, me di cuenta de que tú eras la única persona en mi familia que realmente me veía como un individuo, no como una extensión de Marisol, o como la hija menor que necesitaba protección.
Llegaron al auto de Patricia, un Toyota Corolla que había comprado con su primer salario como abogada independiente. Era modesto, pero confiable. Exactamente lo que ella necesitaba en esta nueva etapa de su vida. Rodrigo, dijo Patricia antes de subir al auto. Rodrigo se sintió emocionado por esas palabras. Patricia, tú me salvaste la vida. Si no hubieras tenido el valor de actuar, nos salvamos mutuamente. Lo interrumpió. Tú me enseñaste que a veces hacer lo correcto significa ir contra la familia. Y yo te enseñé que a veces la familia real no es la que nace contigo, sino la que eliges. Se abrazaron brevemente, el tipo de abrazo que se dan las personas que han pasado juntas por una guerra y han sobrevivido. Nos vemos mañana en la oficina, dijo Patricia. Tenemos esa videoconferencia con los inversionistas de Dallas. Ahí estaré. Y Patricia, gracias por elegir ser mi familia. Mientras el auto de Patricia desaparecía por la avenida Universidad, Rodrigo decidió caminar de regreso a su nuevo apartamento en la Roma Norte. Era un espacio más pequeño que el que había compartido con Marisol, pero era suyo por derecho propio, pagado con dinero ganado honestamente. En el camino, pasó por el parque donde solía correr los domingos por la mañana. Un grupo de familias estaba celebrando un cumpleaños infantil, con globos de colores y niños corriendo alrededor de una piñata. La escena le recordó las celebraciones familiares que había imaginado tener algún día con Marisol, sueños que ahora pertenecían a otra vida. Pero por primera vez, esos recuerdos no le dolían. Solo le recordaban cuánto había crecido, cuánto había aprendido sobre sí mismo y sobre lo que realmente valoraba en la vida. Su teléfono sonó. Era Kenneth. Hermano, acabo de enviar los contratos finales para la sociedad. ¿Todo bien por allá? Todo perfecto, Kenneth. Mejor de lo que ha estado en años. Me alegra escucharte decir eso. Por cierto, hay algo más. ¿Recuerdas ese crucero que nunca tomaste? Rodrigo se rió. ¿Cómo podría olvidarlo? Bueno, la línea de cruceros se enteró de tu historia a través de los medios. Quieren ofrecerte un crucero gratuito como gesto de buena voluntad. Una semana por el Caribe, suite presidencial incluida. ¿En serio? Completamente en serio. Pero Rodrigo, esta vez tienes que prometerme que realmente lo vas a disfrutar. Nada de pensar en el pasado, nada de arrepentimientos. Solo disfruta el momento. Rodrigo se detuvo en una esquina, observando el atardecer que pintaba el cielo de la Ciudad de México, en tonos naranjas y rosas. La ciudad bullía con vida. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes, estudiantes saliendo de la biblioteca, parejas paseando de la mano. ¿Sabes qué, Kenneth? Creo que voy a rechazar la oferta del crucero. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo. No necesito ir a ningún lado para celebrar mi libertad. Ya estoy exactamente donde quiero estar. Después de colgar con Kenneth, Rodrigo continuó su caminata hacia casa. En una plaza pequeña, se detuvo a comprar un helado de un vendedor ambulante que lo reconoció de visits anteriores. ¿El de siempre, jefe? ¿Chocolate con nuez? El de siempre, don Roberto. Mientras saboreaba el helado, Rodrigo reflexionó sobre el camino extraño y tortuoso que lo había llevado a este momento. Hace 2 años, había estado sentado en un motel de mala muerte en Miami, sintiéndose como el hombre más miserable del mundo. Ahora, con un helado de 5 pesos en la mano y el sol poniéndose sobre su ciudad adoptiva, se sentía genuinamente rico. No rico en el sentido de dinero, aunque había recuperado más de lo que había perdido. Rico en el sentido de tener una vida auténtica, relaciones reales, y la tranquilidad que viene de saber exactamente quién eres y qué representas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, soy Ana. Nos conocimos en la conferencia de tecnología la semana pasada. ¿Te gustaría tomar un café esta semana? Rodrigo sonrió. Ana era una ingeniera en software mexicana que trabajaba para una startup local. Habían tenido una conversación interesante sobre inteligencia artificial y habían descubierto que compartían una pasión por el mismo tipo de películas francesas obscuras. Escribió de vuelta. Me encantaría. ¿Qué tal el miércoles por la tarde? Esta vez, cuando pensó en comenzar algo nuevo con alguien, no sintió miedo ni paranoia, solo curiosidad y esperanza.
Llegó a su apartamento justo cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Desde su balcón en el 5º piso, podía ver la actividad nocturna de la Roma Norte. Restaurantes llenándose de comensales, bares abriendo sus puertas, jóvenes profesionales terminando sus días de trabajo. Abrió una cerveza Corona y se sentó en su silla favorita del balcón, una silla de madera que había comprado en un mercado de antigüedades en Tlaquepaque, durante un viaje de fin de semana a Guadalajara. En la mesa junto a la silla había una pila de libros que estaba leyendo, una biografía de Octavio Paz, una novela de Laura Esquivel y un manual de derecho empresarial mexicano. También había una libreta donde escribía reflexiones ocasionales, no sobre el pasado, sino sobre el futuro que estaba construyendo. Abrió la libreta en una página en blanco y escribió: «Hoy cumple exactamente 2 años desde que Marisol canceló mis tarjetas de crédito en Miami. En ese momento pensé que me había destruido. Ahora me doy cuenta de que me había liberado. A veces las peores cosas que nos pasan son en realidad los mejores regalos disfrazados». Cerró la libreta y observó la ciudad extendiéndose ante él. En algún lugar de esa metrópoli enorme, había millones de personas viviendo sus propias historias de amor, pérdida, traición y redención. Él era solo una de esas historias, pero era suya, y era real, y era buena. Su teléfono vibró una última vez con un mensaje de Patricia. «Mañana es lunes. ¿Listo para cambiar el mundo, socio?» Rodrigo respondió: «Más que listo. Nos vemos en la oficina». Terminó su cerveza, entró a su apartamento y se preparó para dormir. Mañana sería otro día en su nueva vida, lleno de posibilidades que no podía imaginar completamente, pero que estaba emocionado de descubrir. Mientras se quedaba dormido, con los sonidos familiares de la Ciudad de México como banda sonora, Rodrigo Thompson sonrió. Había tardado 47 años, un matrimonio fallido, una traición devastadora y un proceso legal brutal, pero finalmente había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera libertad no se trata de escapar de algo, se trata de correr hacia algo mejor. Y él, por fin, estaba corriendo en la dirección correcta. Y así termina la increíble historia de Rodrigo Thompson. ¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Imaginaste que Marisol tenía un plan tan elaborado desde el principio? ¿Te sorprendió la valentía de Patricia al enfrentar a su propia hermana? Me encanta leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntame cuál fue tu momento favorito de toda esta historia. ¿Y qué habrías hecho tú en el lugar de Rodrigo cuando se encontró varado en Miami sin un peso? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento hasta el final, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos llenos de drama, venganza y justicia. ¿Conoces alguna historia similar de venganza que haya salido mal para el vengador? Compártela en los comentarios. Y si quieres más historias de divorcios que se salieron de control, déjame saber en los comentarios qué tipo de casos te gustaría escuchar en próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.